Es el año de 1850 y una escritora muy famosa da a conocer una novela que sería un bestseller y que se llevaría también a la pantalla grande. La protagonista es Esther Primer y es acusada de adulterio y le asignan una letra A, escarlata, que es sinónimo de ese adulterio. Y no solamente significaba la sentencia de esa letra A, sino que también tenía que pasar por las calles para ser objeto de todo tipo de burlas, de todo tipo de humillaciones de las personas. Ella trataba de vivir en ese entorno. La obligan a develar el nombre de la persona, del padre de su hijo, pero ella sentencia un no rotundo. Y ella trata de vivir en esa sociedad, muchas veces injusta, otras veces en la que se vive con una doble moral. En esa sociedad puritana se demanda que se etiquete a todas las personas de clase B. Pareciera que está en nuestra naturaleza etiquetar a las personas por cualquier error categórico o identidad que esa persona tenga. Tal vez con una letra A, escarlata, como el caso de la protagonista de la novela, o tal vez en un terreno más cercano a nuestro, el hecho de que les ponen con un tono un tanto despectivo hacia las personas, hacia la gente indígena, la K de Kashlan o la G de gay, o en nuestro escenario laboral, esa T de tonto que se le dice a los niños porque de plano no aprende, o la R de rebelde porque así es y punto, ¿no? Y nos olvidamos de ciertos elementos que tenemos todos los seres humanos en común, y uno de esos es el que todos, hombres y mujeres, tenemos o estamos formados de un elemento tan básico como es el agua. Sin importar el sexo, sin importar la edad, sin importar la etnia, la clase social, la lengua, todos estamos constituidos por cierto porcentaje del agua, todos lo tenemos. También la ética y la moral son conceptos exclusivos de los seres humanos. Otro elemento en común es que somos seres pensantes, fuimos diseñados para crear, para inventar, para innovar. Y aún la misma palabra lo menciona, en donde el hombre, la palabra hombre, viene etimológicamente hablando, de otra palabra llamada humus, que significa tierra. Y la tierra es de todos, es para todos, ¿no? Entonces son elementos que nos hacen común y nos debería generar esa empatía con los demás. Sin embargo, hay elementos también que nos van a hacer únicos, como la huella de nuestro dedo pulgar, y ahí viene o radica la identidad, que son esas cualidades, estas debilidades también que están en una persona, en un lugar, en un país, en una nación, no lo sé. Hablar de identidad, entonces podríamos considerar que emerge de un contexto o de un entorno. Hablar del contexto o de un entorno es hablar desde la complejidad. Cuando hablamos de contexto, pensamos en las situaciones que rodean a la persona, a una situación, un lugar, y que van a desembocar en una identidad. Van a dar el marco para formar una identidad. Y es que todos, absolutamente todos, tenemos una historia que contar, tenemos antecedentes, tenemos un trasfondo de nuestras conductas. Contextos familiares, sociales, políticos, económicos, etcétera, van a detonar esa identidad que todos tenemos, que toda situación tiene, está enmarcada en eso. Entonces, en ese sentido de ir desmenuzando el sentido o el significado de situaciones comunes, de ir desmenuzando esas particularidades que llamamos identidad y ese contexto, nos tenemos que ubicar entonces como seres con una identidad que estamos influenciados también por un entorno específico. A saber, hay que reconocer entonces las sutilezas de nuestra formación. Y me refiero a esa trayectoria académica desde que estábamos pequeños, pero también el entorno familiar, cuáles fueron las situaciones que adornaron a nuestra familia y que influyó a ser lo que hoy todos somos, ¿no? Y también cómo cada etapa escolar permitió que fueran construyendo esta identidad, y en el área educativa, cómo es que fuimos construyendo ese concepto de ser docente, esas aristas que tiene la enseñanza, el aprendizaje y evidentemente el ser profesor, ¿no? Y en ese proceso de seguir deconstruyendo, es necesario deconstruir no solamente nuestra identidad y tratar de hacerlo con el entorno, sino también de hacer una deconstrucción del propio niño, ¿no? El niño también tiene una carga cultural, ellos ven roles étnicos, ellos viven roles étnicos que van a impactar de generación en generación.
cuando entran los niños al salón de clases no podemos decir que vienen sin conocer nada, sino que ellos también traen una carga de conocimientos que nosotros deberíamos de explotar y de aprovechar como riquezas de esos entornos y de esos contextos, y que la misma comunidad acuña como elementos o conocimientos importantes. Y es que los niños, los contextos se distinguen por una lengua, por una vestimenta, por conductas, por prioridades, ¿no? Y dentro de todo esto, dentro de estos escenarios en donde los niños se pueden desenvolver y se construyen, se deconstruyen también, en donde queda mi entorno, ¿no? Chamula. Yo creo que estos tiempos, estas unidades de aprendizaje me han permitido aterrizar un poco más en cuanto a tratar, tal vez no de comprender tan profundamente, pero sí de contemplar las particularidades que tiene el municipio de Chamula. Y bueno, hablar de Chamula es hablar de un pueblo originario que tiene bien arraigado su ideología, una identidad bien afirmada. De hecho, me parece que esta palabra chamula significa agua espesa, y esa agua espesa o ese significado me habla a mí de cómo un pueblo abraza y se aferra a cierta ideología, a cierta cultura, a cierto contexto, a cierta identidad que a Chamula la hacen única. Hablar de Chamula es hablar de múltiples significados, es hablar de historias, es hablar de detonantes políticos, sociales, conflictos que han ocasionado el derramamiento de sangre. Se desenvuelve en un escenario social, en un escenario cultural en el que está muy ligado la religión y que se va a traducir en sus fiestas, en sus costumbres, en sus ritos. Y eso va a impactar en toda la población, en todas las comunidades, como es el caso de Yutniutic, en donde yo trabajo, y es en esos entornos en donde vemos a nuestros niños de la escuela Justo Sierra Méndez, que es en donde yo trabajo, que están caminando con un contexto y un entorno bien definido, bien específico. En este sentido, y continuando, tratando de ver y desmenuzar los entornos y las características de identidades de todos los actores educativos, pues bueno, es importante ver un agente que a veces sucede externo y que parece extraño para todos, para nosotros como docentes, cuanto más para las comunidades y para los niños, ¿no? Tiene premisas los programas educativos, y es comprender y construir sobre la singularidad. También el hecho de entender el desarrollo de una manera integral, impactando ese desarrollo sociocognitivo con un impulso emocional. Entonces, ¿por qué decimos a veces que está un poco o mucho descontextualizados los programas? Pues bueno, los programas, la realidad es que aunque tienen referentes teóricos y filosóficos muy reconocibles y muy aplaudibles, es un hecho de que demandan de manera acelerada resultados que se traducen en aprendizajes esperados, como los niños que sí aprendieron, que no aprendieron, a partir de una evaluación siempre sumativa, y eso hace que se desligue de la realidad, de la necesidad real que tienen las comunidades, de la necesidad real que tienen los niños, ¿no? Entonces, es un elemento importante a considerar. Y en ese ir y venir de construcción, de descubrirnos, nos damos cuenta que nos reconstruimos, ¿no? Y que aparentemente cuando entramos a un contexto, en mi caso cuando yo entré a Chamula, a Yutniutic, hubieron cosas que, tal vez, que me escandalizaron o que me hicieron ruido, ¿no? Que fueron tal vez un poco chocantes, no lo sé. Pero es entender de pronto que detrás de esa conducta, detrás de esa actitud, de esas prioridades, hay un impacto en su contexto que se va a traducir en todas esas concepciones de la propia comunidad. Hay términos que me han arrastrado y que me han hecho eco en este aprendizaje, que es que todos, sin excepción alguna, todos los sujetos educativos, no, la propia comunidad, el director, el personal docente, tenemos un papel muy importante, obviamente, en la formación del niño, y que todos, incluyendo al niño, tiene ciertas motivaciones, quizá no como las nuestras, pero tiene motivaciones, tiene emociones y tiene estados de ánimo. Es decir, es un ser que entra al salón de clases con una carga cultural, con una carga histórica, con una carga familiar, ¿no? Es importante entonces que, ya a manera de conclusión, advertir que como docentes es necesario y es
demandante que nosotros cortemos con todas esas ideas o todas esos complejos, no sé, que si pudiéramos, o prejuicios que se pudieran tener, ¿no? Hacia todo lo que sucede, pensando es que todo me pasa a mí, lo que me hacen a mí, y no consideramos lo que le está pasando a las otras personas, ¿no? El que los niños entran con ruidos emocionales, con ruidos sociales, y que van a impactar y se van a traducir en su ritmo de aprendizaje. Hay 3 elementos clave de mi conclusión, que es la necesidad de reevaluarnos, que no, mi intervención sea significativa y que tenga intencionalidad. El ser para ser. El respeto de la individualidad, no solamente de mi individualidad, de mi identidad, sino también de la de los niños y las particularidades de las comunidades. Y en ese sentido, el que no se trata de acicalar el entorno, hacer que el programa, el sistema me está demandando algo, y en ese sentido yo esté maquillando la comunidad y los niños, y lo importante es tratar de trastocar ese entorno, el pulso de los niños. Y ya para finalizar, hay 2 novelas que pudimos leer en esta UCA y que me trajeron en cuenta que hay gatos que están maullando en mi entorno y que me deben de hacer aterrizar en algo más significativo e intencional, y que bueno, somos los habladores de nuestra vida, nuestra intervención educativa, y que eso debe de ser provechoso, ¿no? Evitar, por sobre todas las cosas, etiquetar a los niños poniendo esas letras escarlatas.